ya ha hecho referencia en cuanto a iniciativas tanto el consejero de Desarrollo Sostenible como el director general de Agenda 2030 y Consumo, en aras también de la premura de tiempo que llevamos. Entonces, yo creo que me voy a limitar simplemente, como digo, a ese detalle que creo que sirve para avanzar un poco en esas referencias, en lo que consideramos nosotros que son nuestras políticas regionales relativas a consumo responsable y, en particular, a la soberanía alimentaria, a la alimentación sostenible. Tenemos tres pilares básicos sobre los que estamos transitando desde el consumo responsable, desde el ámbito individual al colectivo, porque entendemos que la secuencia temporal que debe llevar la estrategia de esas políticas es partir de la sensibilización personal para ir sumando acciones que lleven a una transformación social, a una transformación colectiva, que es en la que creo que ya estamos bastante avanzados y que con los pasos que nos quedan por dar posiblemente podamos haber alcanzado dentro de unos pocos meses. El primer pilar sobre el que se asienta este tipo de políticas es, sin duda, como se ha hecho referencia, la Ley 3/19, 22 de marzo, del Estatuto de las Personas Consumidoras en Castilla-La Mancha. Creo que en este sentido merece la pena destacar que esta ley contempla una serie de nuevos derechos más allá de los habituales a la salud, a la seguridad, a los intereses económicos, a la información, la formación, la educación, la participación, la representación, y da un paso importante, como bien decía el director general, en la medida en que es una norma pionera, no solo a nivel estatal, sino también incluso europeo, y establece nuevos derechos, entre otros, que en el ámbito de la sostenibilidad entresaco, como por ejemplo el derecho a la soberanía de la persona consumidora para la toma de decisiones de compra de forma libre y consciente. Derecho a un medio ambiente saludable que promueva las condiciones necesarias para ejercer un consumo responsable que fomente el desarrollo sostenible. Derecho a la soberanía alimentaria, vinculada al consumo de productos locales y de estación distribuidos en circuitos cortos de comercialización, y a un consumo responsable basado en la prevención del desperdicio alimentario y de los recursos básicos. Y también derecho de acceso a productos y bienes obtenidos y distribuidos según modelos de producción y consumo éticos y sostenibles, participando de forma activa en los procesos circulares de producción y consumo, y también en la prevención de residuos y en el reciclaje que permita la transformación de un objeto o producto sin uso o destinado a ser un residuo a una nueva identidad y valor. Como vemos, esta cita textual pone de manifiesto el valor que tiene esta ley en cuanto a abrir un nuevo horizonte en las políticas de consumo, que se enfoque principalmente en el consumo responsable y, en particular, en la alimentación sostenible. Un segundo hito, que también hacía referencia el director general, es la creación de la propia Consejería de Desarrollo Sostenible. Yo voy a citar en detalle, dentro de las competencias que la Dirección General de Agenda 2030 y Consumo tiene, en virtud del Decreto 276/2019, 17 de diciembre, estas en concreto: promoción del consumo responsable alineado con los objetivos de desarrollo sostenible y con las políticas de transición ecológica. Esta es una competencia que está desarrollando la Dirección General porque así le obliga este decreto. Otro es la promoción de la economía circular en el ámbito del consumo, la prevención del desperdicio alimentario y la redistribución eficiente de los alimentos. Y cito dos más: promoción del consumo colaborativo y de otras alternativas sociales de consumo, como el comercio justo y solidario, el consumo local o el consumo de productos agroecológicos y de estación. Insisto en que estoy haciendo una lectura textual del propio decreto, que este decreto se aprobó en 2019. Y, por último, una educación en materia de consumo y promoción de hábitos de comportamiento de compra conscientes, eficientes y sostenibles, y la prevención de conductas de dependencia y no funcionales derivadas del uso o consumo de productos y servicios. Y el tercer pilar es más reciente. Se aprobó, como ya ha quedado dicho, el pasado 15 de marzo por el Gobierno regional, que es el Plan Estratégico
de consumo responsable para el periodo 2022-2024. Es un plan basado en las economías plurales y transformadoras, como es el caso de la que nos ocupa, la social y solidaria, que define las políticas regionales de consumo. Y tiene entre sus ejes estratégicos, como bien citaba el consejero, el consumo local y sostenible, uno de los 4 ejes principales, que contribuye como herramienta útil al reto demográfico que enfrenta nuestra región, en la medida en que se incentiva la demanda de productos, servicios y canales de comercialización locales y respetuosos con el medio ambiente, así como también se impulsa la creación, crecimiento y coordinación de iniciativas locales que amplíen y fortalezcan la oferta local comprometida a la vez con el empleo local de calidad y la transición ecológica. Textualmente dice esto el Plan de Consumo Responsable. Y esa referencia externa, a la que también se ha citado esta mañana, que es la Ley 2/2021 de 7 de mayo de medidas económicas, sociales y tributarias frente a la despoblación y para el desarrollo del medio rural en Castilla-La Mancha. Se hacía referencia en concreto a ese artículo 53, que viene denominado como apoyo a la demanda de productos agroecológicos y de calidad diferenciada de la región. Y establece, y leo también textualmente, que la Administración regional apoyará las iniciativas de consumo responsable y sostenible en el medio rural, que contribuyan al consumo de proximidad de productos locales y agroecológicos y de calidad diferenciada. Y al respecto regulará y promoverá la creación de grupos de consumo en el ámbito del consumo inclusivo, social y solidario. Y desarrollando estos pilares podemos citar otras iniciativas en desarrollo que se encuentran en distinto estado de tramitación, pero todas ellas han superado ya un proceso de participación pública, con lo cual se pone de manifiesto que son normas muy consensuadas, sobre todo con aquellos grupos y expertos en la materia, y entre las que había que destacar, que también se ha citado esta mañana, pues el decreto por el que se regula y fomenta la soberanía y sostenibilidad alimentaria, que ha sido redactada, como digo, conjuntamente con expertos en esta materia a nivel estatal. De esta norma van a permitir que lea el objeto y los objetivos, está próxima a aprobarse y, por lo tanto, yo creo que conviene tener una idea de la misma sin tener que conocer toda su extensión, al menos, hasta que se haga pública. Parece que la mosca está siendo atraída por lo que estoy diciendo. El presente decreto tiene por objeto dotar a la Administración autonómica de instrumentos administrativos en el marco del consumo responsable y sostenible, que hagan posible el impulso y el fomento de la soberanía y la sostenibilidad alimentarias, entendiendo este paradigma como el derecho de toda la población a una alimentación nutritiva, saludable, culturalmente adecuada, accesible y producida según los principios de la agroecología. Entre los objetivos se recogen los siguientes: reforzar el consumo responsable, consciente y sostenible en Castilla-La Mancha, a través del fortalecimiento y la articulación de las redes alimentarias locales. Fomentar el consumo alimentario sostenible y saludable, fortaleciendo el papel de los municipios en el desarrollo de políticas alimentarias locales y la dinamización de las redes económicas locales. Desarrollar el marco administrativo para impulsar un consumo sostenible y saludable en Castilla-La Mancha a través de la compra pública alimentaria, que también se ha citado esta mañana, con criterios de sostenibilidad social y ecológica, desde la coordinación entre los departamentos de la Administración autonómica implicados. Desarrollar estructuras y procesos de gobernanza alimentaria multiactor para el impulso de políticas para la soberanía y sostenibilidad alimentarias en el marco autonómico. Impulsar circuitos cortos de comercialización de cara a facilitar el acceso de toda la población a alimentos locales, sostenibles, de temporada y de calidad. Y favorecer el consumo de alimentos provenientes de las superficies agrarias y de las explotaciones agropecuarias en Castilla-La Mancha, que conjugan en sus prácticas el respeto a procesos y ciclos naturales, generando un menor impacto ambiental, y el respeto también a la dignidad social y laboral de las personas trabajadoras, a través de una mejora de las redes de distribución y consumo de corta distancia que permitan dar salida a las producciones locales.
Hay una serie de fines complementarios que voy a citar brevemente, como es ampliar en aras de la resiliencia alimentaria las fórmulas de acceso a alimentos agroecológicos y dietas sostenibles y saludables para toda la población, facilitar el acceso de toda la población y sobre todo los grupos más vulnerables a una alimentación saludable, sostenible y justa, dinamizar economías locales y reforzar la posición de los pequeños operadores de alimentos sostenibles en la cadena de distribución local, contribuir con el fomento del consumo agroecológico a los retos de mitigación de la crisis climática, al reequilibrio demográfico, a la defensa del territorio y la soberanía alimentaria y a evitar el empobrecimiento de terceros países, y facilitar la colaboración entre las distintas administraciones y el tejido social y ecológico comprometido a la soberanía y sostenibilidad alimentaria, que de alguna forma es estas alianzas de las que hemos venido hablando también esta mañana en el marco del ODS 17. Yo creo que esta es una buena muestra que cuando entre en vigor y que va acompañada de otras medidas, entre las que destaco, por ejemplo, la construcción participada de estrategias locales de soberanía alimentaria, la creación de consejos alimentarios locales y otros órganos consultivos, hacer un mapeo de todos aquellos actores que participan en la soberanía alimentaria en la región, aspectos relativos a la agroecología escolar, que creo que es el futuro importante al que debemos mirar y que creo que debemos hacerlo con convicción. También hay un apartado sobre los dinamizadores locales agroecológicos, sobre el fomento del consumo alimentario agroecológico y, en particular, los grupos de consumo. Y, por último, algo que creo que merece la pena destacar, que es la creación de sistemas participativos de garantía que velen por que el compromiso agroecológico que se adquiere con el cumplimiento del decreto esté patente en todo momento. Para ello también se creará un órgano de participación que sería el Foro de la Ciudadanía por la Agroecología y la Soberanía Alimentaria. Esta es una buena muestra, como digo, que cuando entre en vigor la norma hayamos dado los pasos en esa secuencia temporal que decía, ese tránsito tan importante de pasar de la sensibilización individual al cambio colectivo, a la transformación social. Y luego pues habría que citar otras dos iniciativas, al margen de otras que ya se han referido y que no hay más aspectos a destacar, como son la orden de subvención de consumo responsable o el plan de compra pública ética o el programa de distintivos a mejores prácticas en consumo. Yo creo que es destacable el decreto por el cual se promovían medidas para evitar el desperdicio alimentario y se facilitaba la redistribución de alimentos en Castilla-La Mancha. Este decreto se aprobó en 2019 y fue la primera norma sobre desperdicio alimentario en España, en que se planteaba efectivamente una serie de requisitos obligatorios con un matiz importante. No solo se limitaba a promover la reducción del desperdicio alimentario, sino también a facilitar el aprovechamiento eficiente de los excedentes alimentarios, que de alguna manera, entendiendo que es imposible el desperdicio cero, lamentablemente, debemos pensar también en aprovechar aquello que no podemos impedir o que no podemos reducir. Este decreto está siendo objeto ahora de una modificación fundamental por tres motivos. Primero, porque se aprobó antes de la ley que hemos referido el Estatuto de las Personas Consumidoras, con lo cual hay que adecuarlo o alinearlo al marco estratégico que plantea tanto esta ley como el propio Plan Estratégico de Consumo Responsable. Segundo, porque se aprobó a finales de la pasada legislatura y, por lo tanto, había que adecuarlo a las adscripciones en lo que a la Administración regional se refiere de los miembros del Foro Regional de Desperdicio Alimentario. Y tercero, porque hemos dado cabida, yo creo que es muy importante, a otros actores en el desperdicio alimentario que no estaban contemplados en el decreto inicial, que son en concreto organizaciones, asociaciones o entidades sin ánimo de lucro, recogedoras o recicladoras de alimentos que han quedado en el campo después de la cosecha principal o de las cosechas sembradas no recogidas, y las empresas de inserción dedicadas de forma específica a la recuperación y redistribución de alimentos. Hemos aprovechado también esta modificación, que está próxima a publicarse, para hacer más hincapié en dar ejemplo a través de la compra y el consumo público, que en las administraciones regionales, en este caso Castilla-La Mancha, hacemos también de los alimentos y el desperdicio que generamos. Y también está próximo a aprobarse la estrategia frente al desperdicio alimentario
denominada Sin Desperdicio 2030 en Castilla-La Mancha, que pretendía como objetivo estratégico, que pretende reducir la cantidad de desperdicio alimentario generado en la región en todos los sectores de la cadena agroalimentaria, es decir, incluidas las pérdidas que se producen en cosecha, que tiene una serie de objetivos generales: dar cumplimiento al decreto que he hecho referencia y que estamos en proceso de modificación, como he comentado; contribuir a afianzar el concepto de economía circular desde la perspectiva de la prevención del desperdicio alimentario y la generación de residuos; participar en el desarrollo de acciones que contribuyan a la consecución de los ODS; dimensionar el desperdicio alimentario en cada uno de los eslabones de la cadena alimentaria, que es una información que aún no disponemos y que creemos que es importante para poder diseñar políticas estratégicas de reducción del desperdicio alimentario; y definir también los mecanismos de colaboración públicos-privados, puesto que este es un tema que nos afecta a todos. Tenemos un objetivo cuantitativo y es pasar de los 28,29, es una estimación, pues ya digo que no hay datos objetivos reales, sobre todo en cuanto a series históricas se refiere, de pasar de los 28,29 kilogramos habitante año actualmente a que en 2030 pasen al 50% a 14,15 kilogramos habitante año, que aún siguen siendo demasiados. Y para terminar, simplemente citar, porque se ha hecho referencia a la orden de subvenciones que, como se decía, tanto éxito ha tenido en cuanto al incremento de la demanda de solicitudes, se ha multiplicado por 2 y a pesar de haber incrementado el presupuesto vamos a tener la necesidad de seguirlo haciendo porque cada vez las expectativas son mayores y quizás la clave no era otra que abrir una convocatoria de ayudas a cualquier entidad que quisiera participar en alguna de estas actividades. Me van a permitir que lo lea porque creo que es el corazón de la propia orden y del éxito que ha podido tener. Creación y promoción de grupos de consumo responsable, consumo de productos locales, de calidad, agroecológicos y de estación, consumo de proximidad, alimentación sostenible y saludable, soberanía alimentaria, prevención del desperdicio alimentario, aprovechamiento de excedentes alimentarios, durabilidad y reparabilidad de productos, recuperación de envases en el ámbito de consumo, reutilización y reciclaje de residuos en el ámbito de consumo, reducción del consumo de plásticos en el ámbito doméstico, huertos urbanos y comunitarios, huertos escolares, comercio justo, economía solidaria y consumo compartido, mercados ecológicos y sociales, supermercados cooperativos, uso eficiente de recursos naturales en el ámbito del consumo responsable y ámbito de compra responsable y consciente. Yo creo que es un abanico tan amplio que cualquiera que tenga esa sensibilización individual la debe plasmar en una transformación social, aportando de sus proyectos, que no debe ser otra cosa que una suma más de otro granito para conseguir esa transformación social. Y yo creo que el esfuerzo que nos queda por realizar debe concretarse también en que nuestro tránsito debe pasar ahora por dar a conocer mutuamente la oferta y la demanda en el ámbito del consumo responsable, poner en conexión a los grupos de productores locales y a los grupos de consumidores locales para que podamos estabilizar un mercado de cara al futuro, nunca mejor dicho, sostenible, que no solo dé respuesta a las inquietudes y expectativas de los consumidores, sino que también logre converger en ese equilibrio de mercado que satisfaga de forma justa y transparente los intereses de ambas partes y cuyo resultado común sea un proyecto de sostenibilidad arraigado al territorio. Muchas gracias.